Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros este jueves. Van a ver qué información tenemos, qué diversidad de temas y una sorpresa de Canal 22. Bueno, pero antes saludo con mucho gusto a mis compañeros Gómez Rodríguez, Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridos compañeros, amigos del auditorio, sin preámbulo, ¿qué es esto que nos anticipas, Laura? Bueno, tú Gran también. Sorpresa. Ahí estuvimos en la mañana. Así es, hoy por la mañana fue presentada la nueva programación de Canal 22. Por muchos motivos, las programaciones en espacios públicos, como es el caso de Canal 22, solían comenzar en el mes de mayo, mes de abril, a veces en el mes de junio. Bueno, esta es la primera ocasión en la historia de Canal 22 que arrancamos con nueva programación en este que es el mes de marzo. La pantalla de Canal 22 se renueva con el lanzamiento de la temporada de estrenos. Es un análisis de la cultura desde diferentes ópticas, con temáticas que van desde el cine, documentales, música y poesía, hasta el diseño, la reflexión social y la vida cotidiana. Desde que empezamos a trabajar en esta administración, hemos buscado suscribir 3 valores fundamentales, especialmente la pluralidad, la inclusión y el pensamiento crítico. Tratamos de que efectivamente esta nueva programación tenga estos valores. Entre los programas que se integran al Canal Cultural de México se encuentran la Guía del Diseño en México, conducido por Ana Elena Mayet, la serie documental Un día en la vida, dirigida por Sergio Muñoz, Metáforas con la poeta Julia Santibáñez, así como Mariana H. y Kimberly Armengol, conducirán El Nido, un espacio dedicado a temas sociales con perspectiva de género. De la mano de expertos conoceremos propuestas del séptimo arte a través de Cine en Corto con Daniela Michel y Encuadre Iberoamericano, conducido por Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. El lanzamiento de la nueva programación del Canal 22 tenga como sentido y como esencia fundamental abrir la cultura, o la noción de la cultura, hacia todos los temas que nos importan como sociedad en estos momentos. Se estrenarán las nuevas temporadas de programas como Debate 22, Por si las moscas, Malditas redes sociales, El Gabinete de Curiosidades con el Dr. Zagal, Algarabía TV, Pantalla de Cristal, Me Canso Ganso, Semanario N22, El Sexo Nuestro de Cada Día, Chamuco TV, Contraseñas, Tratos y Retratos, La Dichosa Palabra y La Oveja Eléctrica. El aleteo de un pensamiento puede desencadenar también creatividad en nuestra conciencia colectiva, y por eso es tan grato estar en este espacio y sobre todo también reconocer a los que están detrás de las cámaras, a todo el canal que hace posible precisamente este maravilloso espacio. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de esta nueva etapa, estábamos en abstinencia, y qué peor abstinencia que la del sexo nuestro de cada día. Segunda temporada, Pedro Cominic, bienvenido. Para evitar el jocoque público, hemos regresado. Es horario familiar todavía, Cominic, te Sí, recuerdo. pero estamos hablando de búlgaros nada más. Para la sana digestión, el sexo nuestro de cada día. Para llenarnos alma y corazón. Exactamente. Platícanos qué sorpresas nos depara esta segunda temporada. Pues varias cosas que me tienen muy feliz, nos tienen muy feliz a todo el equipo del Sexo Nuestro. De entrada, ahora nos vamos a 1 hora y a 15 capítulos. Wow. De entrada y con una posible extensión de temporada, lo cual nos permite tener también un arco de temas mucho más amplio, de temas, algunos necesarios, algunos polémicos. En general todos nuestros temas son como polémicos, pues, pero hay temas como la violencia obstétrica, que de repente nosotros los varones no tenemos tan presente lo difícil que puede ser lo que tendría que ser una simple revisión de salud médica para las mujeres. Y bueno, ni hablar de las personas trans, pues, que también de repente hay un nivel de agresión brutal por tradiciones que tienen que ver con la moral religiosa y no con la legislación pública. Temas como sexo y religiones. Ahora los feminismos. Vaya, creo que estamos en un momento, lo decía yo hoy esta mañana y que genuinamente lo creo, estamos en un momento donde se detonaron polarizaciones brutales, parte por los procesos electorales, pero parte por un proceso que está sucediendo en todo el mundo ahorita.
Y entonces yo lo que creo es que la erradicación de las violencias está en el conocimiento, ¿sabes? Yo creo que muchas veces, y bueno, gente como Susan Sontag lo ha dicho de manera muy, muy puntual, que a veces simplemente no saber quién es el otro, o sea, el desconocimiento de la otredad, es lo que me genera agresión. Yo temo lo que desconozco. Entonces, un poco creo que la misión del Sexo Nuestro es eso, como tratar de aportar a la reconfiguración del tejido social, primero de México, y también es otra de nuestras novedades. Estrenamos simultáneamente en la señal de Canal 22 Internacional. Ah, qué bien, llegando a Estados Unidos, a quien aprovechamos es. para enviar un saludo, y hablas del reconocimiento no solo de la otredad, sino de uno mismo. Es y yo creo correcto. que para eso es fundamental el Sexo Nuestro de cada día, porque en esta diversidad de temas también está el reconocerse a uno, y por qué no decirlo también, el divertirse. Exacto, y sobre todo eso nos importa mucho, el tono en el que lo hacemos. Evidentemente tenemos, al igual que en nuestra primera temporada, un panel de sexólogos que encabeza Alejandro Bravo y Pilar Lomelín, que nos asesoran en guión para que un poco como el teatro cabaret, ¿no? Donde tú haces humor, muchas veces humor negro, que te permite incidir en el dato sociológico, político, periodístico duro. O sea, mucha gente piensa que por hacer humor vas a perder rigor. Yo creo que el reto es al contrario. Decía Molière que la risa es la gran ventana del alma para que realmente una idea nueva germine. Y creo que nadie lo ha dicho. ¿Para qué lo digo yo si hace 300 años lo dijo alguien mejor que yo? ¿No? Y el sentido del humor también refleja inteligencia. Híjole, procuro. Y es parte de ese conocimiento que se procura a través del Sexo Nuestro de cada día, no solo entretenernos, sino también aprender y, como bien refieres y reitero, reconocernos. Exacto, y sobre todo de repente, por ejemplo, ahorita estamos editando un programa en el que nos acompaña Lizardo, un actor y cantante, que tiene que ver con el glosario LGBT, y de repente es esta cosa de que, claro, para las personas del espectro diverso, hay este momento de autorreconocimiento, de salida del closet, de hablar con la familia, simplemente de aceptarte tú. Pero tú como heterosexual, ¿cuándo te preguntaste cuándo me gustan a partir de cuándo te empezaron a gustar las niñas? ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? Y entonces todas las personas heterosexuales dan por sentado una identidad por ser, entre comillas, la norma. Y no nos permite entonces efectivamente conocernos de una manera mucho más sana, mucho más profunda y que te permita, por ejemplo, tener cambios actitudinales para entender, por ejemplo, las nuevas necesidades de las mujeres. Nomás por poner un ejemplo chiquito, ¿no? Nuestra intención es aportar en ese sentido. También por eso captar nuevos públicos. Tenemos ahora, junto con nuestra versión extendida de 1 hora, una versión extra con contenido exclusivo en YouTube, que no se va a ver al aire. Ok. Entonces, todo el mundo me pregunta que si más picante, yo más bien diría que más personal. Ok, el lado oscuro del Sexo Nuestro de cada día. Así Pues como el lado humor negro. jugoso. El lado oscuro, vamos a dejar, porque digo, cada quien se sentirá atraído o por lo jugoso o por lo oscuro. Si prende o apaga la luz cuando lo haga. Exactamente. Reiteramos nada más para cerrar esta invitación. ¿Cuándo y a qué hora? Estrenamos nuestros nuevos capítulos los sábados a las 10 de la noche por Canal 22 con retransmisión los domingos a la medianoche, a las 12. Como todos, tenemos una repetición en el 22.2, 2 horas después diferido. Y el lunes por la tarde sube la versión de YouTube. Y que lo pueden encontrar toda esta información en mis redes sociales personales, que es donde pueden hacer preguntas sobre el programa. Y en Estados Unidos estrenamos el mismo sábado a las 10 p.m. Pacífico, 1 a.m. y con retransmisión el lunes a las 9 p.m. Pacífico, 12 de la noche este. Fíjate qué bien me lo aprendí. Maravilloso, Pedro Cominic, a disfrutar el Sexo Nuestro de cada día a partir de este sábado. A partir de este sábado, que nuestro capítulo de estreno nos acompaña Vanessa Bauche. Creo que nos importa estar en sincronía con el 8M y el 9M, por supuesto. Fundamental. Y ya vamos a hablar de mecanismos de represión sexual desde el poder, y lo grabamos en Los Pinos. Ah, caray, bueno, nos vemos el sábado. Entre el óleo de, ¿cómo se llama? De Echeverría. Que prendan la grabadora. Híjole, se va a poner sabroso. Gracias, Pedro, por hacer la invitación. Y está para los amigos del auditorio. Pero aquí no acaban las sorpresas, Laura Weman. No, fíjense que les tenemos muchas cosas más y desde luego nadie quiere perderse el Sexo Nuestro de cada día. Ya veíamos por allá Díaz Ordaz, en fin, qué barbaridad. Yo dije, esto me va a dar un shock tremendo. La tigresa fue tú sabes que le dio un bofetadón, que le fue a llevar serenata a Los Pinos a su casa, estando su esposa ahí, bajó él a reclamarle. Así o más cínico. Bofetadón y le dejó una cicatriz en la retina. Y eso es lo que se supo nada más. Hay que leer a calzón amarrado de la tigresa, yo nomás les digo. Imagínense.
Bueno, y por ahí se está escuchando un ave acuática graznar, pero no sé qué puede estar haciendo en un estudio Y además de Canal suena aquí 22. junto porque se está preparando ¿No para escuchaste también transmisión igual, en vivo. Manfin? Sí, ahí escuché un graznido. ¿A qué se deberá esto? ¿Quién anda por ahí? Fernando. Hola. Qué bien acompañado, Fer, otra vez. Oigan, aquí con este buen amigo, que como les decía, lo rescatamos de la explotación a la que lo tenían sometido cuando era chiquito. ¿Una marca de pastelillos? Una marca de pastelillos, No se sí, vale. pero afortunadamente ya Aquí encontré un buen estamos en trabajo. contra del maltrato animal, así que Así mucho es. cuidado, ¿eh? No, aquí se le trata mejor que a cualquiera de los del staff, así que... Incluso está que muy a bien señorita tratado. Cometa, Bueno, señorita Cometa también tiene su camerino aparte, ya sabes, porque aquí entre puro que no hay rockstar. maltrato a los animales, el respeto a la mujer, ya sabes, Fer, que No, por todos bueno, lados hay que cuidarse, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Y además el respeto al sentido del humor, que en estos tiempos se ha perdido mucho. Entonces aquí nos damos la oportunidad de reír y de compartir esa risa con todos quienes nos miran. Ok. Fernando, bueno, estás ahora en el estudio de Juntos, te estás preparando porque hoy que ha sido presentada la nueva temporada de Canal 22, las nuevas programaciones, hoy tú tienes tu Me Canso Ganso en vivo. Cuéntanos. Así es. Bueno, es que nos encanta hacer televisión en vivo con toda esa adrenalina que se siente. Y hoy es nuestro primer programa de la tercera temporada, que además tenemos una invitada de lujo, la gran escritora y académica Margot Glantz y la cumbia psicodélica de Sonido Gallo Negro. Así que es una noche espectacular. Yo los invito a que se queden aquí con nosotros. No nos vamos a perder. Yo les estaba escuchando ensayar y bueno, ya dan ganas de bailar. Corriendo Oh, sí. nos vamos a ir a disfrutar. Así Claro es. Bueno, que sí. Y terminando además, ya Noticias saben que tenemos a los 22, músicos del tenemos Titanic Debate y todo. 22 y terminando Debate 22, Me Canso Ganso con Fernando Rivera Calderón. Así es, acá los esperamos. En un ratito más. Y bueno, pues no nos podemos perder tampoco. Está divertidísimo y aprende uno. Es buena reflexión también lo que se hace ahí. Y además me gustará mucho ver a Margot Glantz en Me Canso Ganso. A ver qué tal. Vas se a ver pone. las vueltas que le va a dar a Fer, ¿eh? Lo va a dejar, pero bueno. Bueno, es momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Bueno, hoy comenzaron tenemos cine, ¿no? El Festival Internacional de Cine de la UNAM, porque ya lo hemos estado comentando estos días y nos vamos actualizando con lo que ocurre cotidianamente. Así es. Y bueno, FICUNAM se celebra en el Centro Cultural Universitario, en esta belleza de espacio en donde están teatros y cines. Ya tenemos un emisario. También está ya Julio López. Platícanos del FICUNAM. Julio, buenas noches. La inauguración de la 10ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM y yo me encuentro muy bien acompañado por Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, te toca curar una de las secciones más especiales de este festival que tiene que ver con los nuevos realizadores de toda Iberoamérica. Exactamente, es la sección Aciertos, que es el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine. Este año tuve el gusto de curar esta sección con mi compañero Sebastián Blayac. Seleccionamos de más de 300 películas que recibimos, unos 10 cortometrajes de escuelas de distintos países como Argentina, Chile, Guatemala, por supuesto México. Entre ellas son 10 películas de corta duración. El encuentro tiene lugar el día jueves 12 de marzo en la sala Manuel González Casanova de la ENAC, antes el CUEC. Y es a las 11 de la mañana, tenemos un primer encuentro en la mañana y otro por la tarde, dividimos el programa en dos y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la selección, son 6 directores, 7 directoras y son miradas frescas y muy provocadoras, entonces les recomiendo que lo vayan a ver, puede ser el jueves 12, el viernes 13 en el Cinematógrafo del Chopo o el fin de semana aquí en el Centro Cultural Universitario. Bueno, ustedes no lo saben, pero Laura, además de hacer eso, también se encarga pues, de prácticamente armar toda la programación de este festival, que realmente es inabarcable. Son más de 120 películas en esta edición y una de ellas es Susi, del director Pepe Valle. Ahorita vamos a seguir hablando, pero primero quisiera agradecerte pues, estos minutos que nos brindas. Muchas gracias a ti, aquí los esperamos en nuestra 10ª edición. Bueno, pues ahí lo tienen, vamos a ver de qué se trata Uzi, de Pepe Valle. La película Uzi, al igual que Workers, lo primero que yo hice, está basada como de una manera germinal, digamos, en una
en una anécdota real, otra vez de un salvadoreño, ¿no? Yo soy salvadoreño y estoy como muy apegado a ese universo. Tenía que ver con la guerra en realidad, pero bueno, yo hice como la adaptación a México y que fuera una reflexión sobre la violencia, no una película de violencia ni con violencia, sino una reflexión sobre la violencia que me parece más necesario, más urgente y además más apegado a mis intereses, ¿no? Es la historia de un sicario retirado y un poco reflexionar sobre el ámbito de pobreza espiritual y pobreza material que le rodea y no sé, arrepentimiento, redención, etcétera, ¿no? Que creo que hay una gran culpa del gremio audiovisual, ¿no? En la descomposición social, porque se ha idealizado la figura del criminal, ¿no? Y se ha hecho como algo aspiracional y demás. Pero emparentan la figura del criminal con Robin Hood, ¿no? El Robin Hood que está recuperando lo que es nuestro. Hombre, si el petróleo es nuestro, la gasolina, qué sé yo, entonces hay que recuperarlo. Entonces no va por allí. Nunca es justificar que como el señor no tiene empleo, hace eso. Tiene que ver con pobreza o no, sino con cultura, con dinámicas culturales de los barrios, ¿no? Me encanta eso. Hay también un homenaje a algo muy personal que es, me encanta como la gráfica popular, ¿no? Este fenómeno que es de muchos lugares del tercer mundo, pero en México alcanza su apoteosis total y divina, y es pues la gente que dice, ¿y para qué voy a contratar a alguien que haga un rótulo de mi negocio si lo puedo hacer yo? Así como no me gusta lo discursivo, ni lo panfletario, ni la denuncia, ni etcétera. También, por supuesto, estoy en contra de la pornomiseria, ¿no? Entonces no iba por ahí. Ayer rayamos con el rata y volvió a pintar en muy verga. Puta, mano, con ese ni te metas. Ay. ¿Es en serio? Se llama Uciel. Le dicen Uzi. Ay, como lo ves, es cabrón el Uzi. Yo tengo una manera personal de contar, como decíamos, no va al grano con las cosas, no busca la espectacularización, sino al contrario, me gusta incluso como espectador un cine que desdramatiza un poco, ¿no? Como que enfría, se aleja, es más como para reflexionar. Esperaba yo un cabrón con hombre de ametralladora. Bueno, ahí tienen lo que fue UCI y ahora nos acompaña Luis Rivera, quien se encarga de algunas de las actividades académicas que se desarrollan en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Cuéntanos qué va a haber en esta ocasión. Bueno, hay muchas cosas, pueden consultar el programa de mano, pero digamos que las imperdibles son, bueno, eran 3 y ahora les cuento por qué ya no son 3. Eran las clases magistrales de Elia Soleimán, que es el director que inaugura hoy el festival con It Must Be Heaven, que sucede el día de mañana a la 1 de la tarde en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. El martes sucede otra de las imperdibles, que es Pedro Costa, en conversación con Lucrecia Arcos en la Sala Carlos Chávez a las 5 de la tarde. Y la otra que lamentablemente no sucederá es la de Bruno Dumont, que justo recién canceló su visita al festival, pero las películas siguen y se proyectarán en el festival. Bueno, son solo algunas porque también habrá la presentación de un libro que tiene que ver con una de las cineastas a la que le rinde homenaje el festival, que es Chantal Akerman. Así es, digamos que la otra gran retrospectiva junto con la de Jacques Tourneur es la de Chantal, y a propósito de ello, la editorial Mangos de Hacha publicó un libro, una traducción de Tatiana Lipkes de uno de sus libros más representativos en su carrera literaria, que es Mi madre ríe, y que el sábado se presenta en el Museo El Eco, que está en la Colonia Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí lo tienen, hay muchas cosas que ver y escuchar en el festival. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. A ti, Julio. Bueno, yo los invito ahora a ver Territorios del director Andrés Clarion, que también forma parte de la competencia oficial. Vamos a verlo. El director Andrés Clarion cuestiona la masculinidad en su más reciente película, Territorio. Como su nombre lo dice, la cinta muestra en pantalla la lucha de poder entre dos hombres. Lejos queda la posición social o las buenas intenciones. Los humanos son seres sexuales y, por lo menos en esta historia, la mujer tiene la última palabra. Sí, y además me gusta presentar mujeres poderosas, y eso era una preocupación que yo traía con Territorio, que el personaje de Paulina Gaitán no fuera a ser como una pelota que se pasan los dos hombres, y que fuera una mujer empoderada que tomaba decisiones, y a fin de cuentas pues ella es la que tiene la última palabra en esta película. Al centro de la trama aparece Lupe y Manuel, una joven pareja que anhela un hijo. Este deseo se convierte en una especie de obsesión
pues aunque no lo dicen, es lo único que los podría mantener unidos. Después de un tiempo, Manuel descubre que es infértil, su autoestima y hombría desaparecen. En un último intento por conseguir su objetivo, deciden buscar un donador. Entonces aparece Rubén, quien sin proponérselo se irá convirtiendo en el hombre de la casa. Yo quise ir contra el cliché de que las mujeres se enamoran por los detalles y la buena conversación y quise hacer un personaje de una mujer pues, que viviera una conmoción y que se enganchara con el personaje de Rubén por la parte sexual. Entonces desde ahí pues yo siento que ya iba un poco en contra del estereotipo, ¿no? El machismo es expuesto sin tapujos. Los hombres han sido educados para ser fuertes. En el vestidor, el tamaño se importa y de ello depende la virilidad. Estuvimos en Morelia, luego en Slam Dance en Estados Unidos. Ahora viene FICUNAM y estamos viendo otros festivales y el estreno comercial va a ser entre verano y septiembre de este año. En esta película se aplica el refrán que reza: caballo, mujer y escopeta, a nadie se le presta. Bueno, la verdad que el FICUNAM celebra a lo grande estos primeros 10 años. Van a tener más de 120 películas en exhibición, 35 largometrajes en la competencia oficial. La Filmoteca de la UNAM celebra su 60 aniversario, así que va a ser un manjar cinematográfico para todos los cinéfilos. Yo me despido, soy Julio López. Nos vemos muy pronto reportando desde el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Gracias, Julio, por este completísimo reporte. Así es, bueno, hay muchas opciones para ver películas allí en el Centro Cultural Universitario, en todos los espacios de la UNAM en donde se celebra el FICUNAM. También, ojo con la programación, hay algunos directores, como Juan Manuel Sepúlveda, que participa en FICUNAM y que tiene sus funciones programadas. Por ejemplo, el día 8, él ha determinado que el 8, ese día es de apoyar y de participar con todas las mujeres que van a estar manifestándose en ese día, así que seguramente habrá algunos ajustes de programación para esa ocasión, no dejen de estar pendientes. Y el séptimo arte también llega esta noche a la región de Roberto Frías. Como bien señala la investigadora e historiadora del cine Julia Tuñón, el cine de ficción mexicano de los años 40 y principios de los 50 nos muestra una Ciudad de México que pone a la modernidad como un ideal. Sus cabarets simbolizan el glamour cosmopolita, sus grandes edificios el progreso, el centro histórico es la tradición y la cultura. Por otro lado, las grandes migraciones del campo a la ciudad que se dieron en esa época, así como las zonas urbanas de pobreza y marginalidad, se mezclan en el otro baluarte de ese cine, el barrio, la zona de protección ante la urbe, el refugio de la solidaridad, donde la pobreza es virtud, donde se es pobre pero honrado. Se cumplen 70 años de que el cineasta Luis Buñuel irrumpiera en ese escenario con Los Olvidados, una cinta social que no dio y sigue sin dar tregua al espectador. Buñuel retrata en ella lo que vio en las calles de los barrios de Atlampa, Nonoalco, Tacubaya y Romita. Y fuera de señalar la pobreza como algo encantador, describe asesinatos de niños, la mezquindad y ruindad de un discapacitado y la inadaptación social generalizada, provenientes todos de las peores condiciones de vida. Ayudado a regañadientes por Gabriel Figueroa, Buñuel mira a esa ciudad como una mezcla de lo barrial, consolidado por vecindades de todo tipo, el suburbio casi rural pero más bien tierra de nadie y lo netamente urbano, colocándose más cerca de la realidad de su tiempo. Asestándole un golpe mortal a la burguesía bien pensante, la cinta fue muy criticada por la sociedad de la época, con comentarios llenos de indignación por parte de personalidades como Jorge Negrete, Lupe Marín o Berta Gamboa, esposa de León Felipe. Incluso hubo agrupaciones que pidieron la expulsión del cineasta de nuestro país. Sin embargo, Los Olvidados encontró también defensores en Siqueiros y en Octavio Paz, a la sazón agregado cultural en Francia, quien gestionó su proyección en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio especial de la crítica internacional a la mejor dirección. Tras ese reconocimiento, obtuvo en México 11 premios Ariel en 1951. Decía Max Aub que México era el país de los ojos cerrados. Pues bien, Los Olvidados irritó entonces porque mostraba el reverso de la modernidad, sus víctimas y su podredumbre. Hacía que los mexicanos vieran la realidad sin ser capaces de cerrar los ojos. Podemos asegurar que no irritaría hoy un Buñuel que se hiciera con información de la actual Ciudad de México.
¿Imagina usted sus películas sobre el feminicidio, la corrupción, el asesinato y violación de menores? La brutal vigencia de la cinta estremece, principalmente porque en 70 años no solo no hemos avanzado en estos temas, sino que la mancha de la violencia y la pobreza han crecido y los olvidados son legión, en toda la ciudad, en todos los barrios. Para Canal 22, Roberto Frías. Antes de la pausa les tenemos una recomendación y es que sigan, ya les decíamos que a las 9:30 se queden en Ganso Ganso, pero a las 9 de por sí no pueden cambiarle, no pueden moverse. Así es, tenemos Debate 22 hoy con Jacaranda Correa y que es un tema que también es muy oportuno en este camino al 8 de marzo. Masculinidades, no se lo pierdan, terminando Noticias 22, Jacaranda Correa los espera para reflexionar a propósito. Vamos a una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y hoy por la noche tenemos un gran estreno en la programación de Canal 22. Se trata de la película Las Sufragistas, un documental dirigido por Ana Cruz Navarro que tenemos el gusto de recibir de nueva cuenta, no solamente en el estudio aquí en Canal 22, Ana, que ha sido un personaje muy importante, tanto como conductora, periodista y posteriormente en la dirección de este canal. Qué gusto verte de nueva cuenta. Qué gusto verlos a todos. Hola a todos, compañeros y amigos de Canal 22. Ana, recuerdo mucho aquí en Canal 22, uno de tus programas cuando estaba el doctor José María Pérez Gay, Personajes y Escenarios. Sí, fantástico. Que llevaste aquí por muchos años y era parte también de tu trabajo como directora, como cineasta, como documentalista. Tiempo después, en el 2012, es cuando estrenas, justo en marzo, este documental que estamos hablando de 2012. Fíjate, y en ese momento te estabas haciendo muchas preguntas. En ese momento, desde 1953, 8 mujeres habían tenido una gobernatura en la historia de México. No han cambiado mucho las cosas, impresión, ¿verdad, Mansi? Pues mira, la verdad agradezco mucho a Canal 22 que se haya acercado para solicitar, pues una vez más proyectar este documental que, si bien dice se estrena ahora en televisión, la verdad ha tenido una circulación impresionante, ha tenido unas proyecciones, o sea, cientos, ¿qué te puedo decir? Cientos de proyecciones cada año y cada mes de marzo vuelve a ser otra vez vigente. Y lo que tú dices, pues sí llama la atención que del 12 al 20, o sea, no hayamos avanzado como uno hubiera querido o como uno hubiera pensado. Y sin embargo, claro que han pasado muchísimas cosas. La historia de las mujeres se ha seguido enriqueciendo con muchas luchas, con muchos triunfos y con muchos nuevos desafíos, la verdad, porque justo hoy platicaba en otra mesa de mujeres de diferentes generaciones, pues ya las combatientes, las activistas de estas nuevas generaciones, la verdad yo les tengo una admiración profunda, pero también creo que si no hubiera habido las otras feministas de los 50, de los 60, de los 70, pues ahorita no estaríamos en una próxima marcha nacional y en un próximo paro nacional. Yo creo que se ha construido una historia de las mujeres en el mundo, pero en el mundo de las mexicanas también. Y me llena de orgullo, la verdad, y de satisfacción, que también se recuerden estas otras mujeres de la historia, porque en verdad siento que gracias a su lucha y a lo que se construyó en aquellos años, hoy estamos frente a un escenario diferente. Así es. Bueno, acá nosotros tenemos durante esta semana nuestro mural que recuerda diferentes momentos de los movimientos sociales de las mujeres, desde las sufragistas, las que buscaron ese voto, esas fotografías en blanco y negro que tenemos detrás de nosotros y que inspiró en 2015 otra película, que nos llama la atención porque si bien eso ocurrió a principios del siglo XX, tú te estás enfocando en estas mujeres que no solamente buscaron el voto, sino buscaron ser mujeres representativas. Estamos hablando que la democracia, según como se escribió en el siglo XIX con Emerson, que decía de hombres representativos, bueno, tuvo que pasar un siglo para hablar de mujeres representativas. Y en esas mujeres representativas, tú te acercas a aquellas sobrevivientes del proceso político mexicano y también te acercas a aquellas otras mujeres que han estado
participando de la política mexicana? Bueno, precisamente yo creo que es la gran aportación, creo que del documental, es que en ese momento al menos nadie había hecho como el recorrido político, o sea, de las mujeres que habían participado en la política mexicana. Claro que pues obviamente, o sea, la metodología me decía pues a las de más alto cargo en ese momento nada más había habido 5 gobernadoras, una jefa de gobierno y ninguna presidenta, ¿no? O sea, pero también fue muy importante, yo creo, que en ese momento entrevistar a Michelle Bachelet, que era la presidenta, la secretaria general de ONU Mujeres, y que era un puesto que tampoco existía hasta ese momento, que se lo crean prácticamente a Michelle Bachelet, porque sí empieza una lucha por los derechos políticos. O sea, había habido diferentes luchas, el sufragio es una lucha política, pero es una lucha civil también. Pero la lucha para que las mujeres ejercieran los puestos de elección popular, o sea, todavía faltó. Primero logramos el voto, pero luego faltó un camino muy largo para conseguir el derecho a ser representada, a representar a una sociedad. Y pues seguimos viendo que no solo en México, sino en el mundo, ¿no? O sea, sigue siendo una lucha que yo creo que todavía le falta un buen rato por conseguir esa equidad, digamos, en las presidencias de los países de todo el mundo, ¿no? Si tú estás hablando de presidencia, estás hablando de todo el mundo, en Estados Unidos lejos se ve aún de que algo así pueda ocurrir. Y no está tan lejano tampoco aquello que te inspiró en ese momento, el caso en 2008 de Eufrosina Cruz Mendoza, que fue violentada simplemente por querer estar al frente de su comunidad. Claro, y que porque además en ese momento yo creo que también Eufrosina pues es un parteaguas, ¿no?, dentro de las comunidades indígenas, porque después, o sea, yo todavía el año pasado que volvimos a proyectar sufragistas y demás en Oaxaca, pero acompañé a Eufrosina a la toma de posesión de 53 presidentas municipales en Oaxaca, lo cual pues sí es muy padre, de que después de que ella no pudo ser presidenta municipal, ahora realmente ya es una forma de participación bastante frecuente en las mujeres, no solo de Oaxaca, sino Chiapas, Guerrero, etcétera, y ya no es algo que se vea como fuera de lugar, ¿no? O sea, se ha caminado mucho en ese sentido, del 2008, que Eufrosina es totalmente violentada, amenazada de muerte, su familia, etcétera, al 2018, que fueron las elecciones. O sea, sí, el panorama es muy diferente y sí creo que es por mujeres como Eufrosina, como ella, en verdad, y por muchas otras, pero por mujeres como ella, en donde inclusive el término usos y costumbres se modificó, ya no existe el término usos y costumbres, ya son sociedades de representación civil y ya tienen la capacidad todas las mujeres de inscribirse, de votar. Claro que del papel a la realidad, pues todavía falta un largo trecho. Yo me siento muy satisfecha y muy orgullosa de que tengamos un Congreso con paridad de género, por ejemplo, pero a veces quisiéramos ver más resultados. Así es. Quisiéramos ver que la realidad de la paridad de género se refleje más en una realidad. Y por eso la invitación aquí en Canal 22 para ver hoy a las 10:30 de la noche el estreno en televisión de este documental, Las sufragistas, de Ana Cruz. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gusto de verte pierdan. nueva cuenta Muchas aquí gracias. en el canal Muchas y hablar de este tema que sí han cambiado las cosas, pero en la democracia todas las luchas se ganan al día. Todos los días, y no hay que dar marcha atrás. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, bueno. Gracias, Ana, y bienvenida de nueva cuenta. Ahí está la invitación, 10:30 de la noche. Gracias, Las sufragistas, amigos. bienvenida, Gracias. querida mía. Y ahora nos vamos a la columna de la semana, que también tiene que ver con la cuestión del 8 de marzo. Sí, efectivamente, tiene que ver con migración. Y mujeres y migración es el tema de la presidenta del Colegio de México, Silvia Yorgulí. Cuando uno revisa la relación, la historia de la relación entre México y Estados Unidos, uno encuentra que es una relación compleja y normalmente caracterizada por las desventajas que tiene México al momento de negociar con el gran gigante económico y el gran poder político que es Estados Unidos. ¿Cómo ha interferido el tema migratorio en esta agenda bilateral? Bueno, a lo largo de la historia hay diferentes momentos. El gobierno mexicano durante muchas épocas ha intentado que el tema migratorio no aparezca en la agenda bilateral,
que si se está hablando de comercio, que si se está hablando de aspectos de seguridad, no se mezcle con el tema migratorio. O por otro lado, en otros momentos el gobierno mexicano ha optado por una política de no tener política en lo migratorio, que no se notara o no hubiera ninguna acción específica de México en torno al tema en concreto de la migración mexicana hacia Estados Unidos. ¿Podemos mantener alguna de estas opciones? Pues lo que vemos en la política actual y en el contexto de lo que está pasando ante la firma del TEMEC es que no. El tema migratorio se mezcló con el tema comercial. El gobierno mexicano intentó no mezclarlo, pero fue inevitable. El propio presidente de Estados Unidos, Trump, sacó el tema migratorio y condicionó inclusive el avance en las negociaciones a que México tomara una serie de acciones, en concreto en la contención de la migración centroamericana que estaba llegando a solicitar asilo o refugio a Estados Unidos. Y en un balance entre lo comercial y la agenda migratoria que tiene México y que ha proclamado desde que comenzó este nuevo gobierno, pues se acabó priorizando lo comercial. ¿Qué implica esto en temas en torno a la gestión de la migración? Pues implicó, por un lado, México acababa justamente de firmar el Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular, en donde México fue un actor fundamental que firmaron la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, por supuesto, no lo firmó, pero que era de alguna manera una declaración de principios donde decía, bueno, el gobierno mexicano se compromete con los derechos humanos y con buscar vías legales hacia la migración. Esto, en el marco de esta vinculación entre migración y comercio, pues no fue posible. Nos llevó a aceptar de facto una situación de México recibiendo a migrantes que están en proceso de espera de procesamiento de sus solicitudes de refugio en Estados Unidos, que es algo muy cercano al estatus de tercer país seguro, a pesar de que era algo que se quiso evitar, al menos en el discurso por parte del gobierno mexicano y en concreto por parte de la Cancillería. Creo que es un ejemplo de la desventaja que tiene al momento de gestionar la agenda migratoria, porque queda sujeta y subordinada a otros intereses, en este caso al tema comercial. Bueno, pues la verdad que cerramos por el momento un bloquecito muy, muy interesante, diversas reflexiones en torno a la mujer en ámbitos en los que se abre paso o en los que todavía no lo puede hacer. Y que vamos a retomar en un instante Sí, más. sí, Antes de enviar la siguiente nota, nota, estamos cooptando público de Me Canso Ganso, saludamos a la señora Cristina que está de este lado, gracias por acompañarnos y además es fiel televidente de Noticias 22. Y ahora sí nos vamos a la música. Así es, con 15 agrupaciones que vienen del extranjero. Del 7 al 29 de marzo, el Centro Nacional de las Artes será testigo de diversas e innovadoras propuestas musicales con el Festival Eurojazz 2020. Para su edición número 23, este encuentro artístico contará con la participación de 15 agrupaciones de países como Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Hungría. 14 de ellos son europeos y un grupo mexicano que por primera vez se integra a la programación de manera formal y que además es un grupo que sus integrantes son egresados de la Escuela Superior de Música que está dentro del CENART. Salva Negra es el nombre de esta agrupación mexicana que integra elementos de la música folclórica del sur del país con ritmos afroantillanos y que se presentará en las áreas verdes del CENART, de la misma manera que lo harán bandas como María Toro Cuartet de España, Lucas Oravec Cuartet de Eslovaquia y el quinteto encabezado por la compositora Ingrid Nordmad de Bélgica. El año pasado, por ejemplo, hubo 95,000 visitantes. Se hace un cálculo más o menos de entre 7,000 personas por día, son 2 conciertos por día. Vienen muchas mujeres también, grupos que fusionan la música tradicional de sus propios países con ritmos y géneros contemporáneos. Así que bueno, pues es un festival muy interesante, muy constructivo para los asistentes, para el público, para los músicos. El concierto de inauguración se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 13:30 horas y todas las presentaciones del festival pueden seguirse vía streaming a través del canal 23 en la plataforma interfaz.cenar.gov.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Les tenemos una recomendación en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
La música de cine compuesta para las películas de Stanley Kubrick, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional. La dirección estará a cargo de José Luis Castillo y un personaje que seguramente conocen, Juan Arturo Brennan, será el encargado de narrar el concierto. Esto no se lo pueden perder, es mañana 6 de marzo a las 8 de la noche y el domingo 8 a las 12:15. Todo esto en el Palacio de Bellas Artes y más música todavía. Así es. Por otro lado está el ensamble mexicano Tambuco, que presentará 2 sesiones de improvisación con más de 60 instrumentos de percusión. La cita también es mañana a las 19:30 horas y el sábado a las 12 de la tarde en el Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para llenarnos de música al fin de semana. Sí, no. Regresamos en un instante y tenemos más para ustedes. Continuamos en Noticias 22 con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Lorena Elizabeth Hernández nos acompaña aquí en el estudio. Laura, vamos contigo. El año 2019 fue particularmente interesante en materia de lucha contra la violencia hacia la mujer y este 2020 arrancó con mayor fuerza. Sin embargo, hay cifras que perturban. La encuesta nacional de seguridad urbana señaló que el 98.4 al 98.8 de los crímenes contra las mujeres, las violaciones, las amenazas, los abusos, la violencia de género, no se denuncia. La cifra negra es espectacularmente aterradora. No es el caso de nuestra invitada Lorena Hernández, una muy prestigiada profesional del medio de la difusión cultural, porque ella se ha atrevido a denunciar y además a decirlo. Es una fuente de inspiración para otras mujeres y un testimonio que nos da mucho gusto recibir en Noticias 22. Lorena, platícanos de este caso interesante que nos puede servir como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando uno no claudica ante el sistema judicial y ante el miedo que es muy natural tener ante una situación de violencia. Pues muchas gracias, Laura, por el espacio y a Noticias 22. En realidad no creo que soy para nada un ejemplo, creo que más bien soy alguien que tuvo que sobrevivir a la circunstancia de estar en pareja con un hombre violento. Es muy particular como cuando ya salí de esa relación, pude salir de esa relación, mucha gente me preguntaba, pero ¿por qué lo permitiste? Pero no puedo creer que tú, como si solo tuviéramos en la mente un cierto perfil de víctimas, que no me queda claro cuáles son, pero en teoría yo no encajaba en ese perfil y a mí no me podía haber pasado, y si me había pasado, pues era mi responsabilidad. La verdad es que yo creo que cualquier mujer puede perfectamente caer, cualquier mujer y también cualquier hombre, no creo que sea una cuestión solo de mujeres, pero como tú lo dices, las estadísticas son brutalmente están en contra nuestra. Puede caer en una situación de violencia tanto física como psicológica, porque pues las personas violentadoras lo saben hacer y entonces van diezmando tu autoestima, van diezmando quién tú eres, te van como comiendo por dentro hasta que llega un momento en el que realmente vives con el enemigo, como la película Duermes con el enemigo adentro de tu casa. Y entonces lo que empieza como un ataque de furia después se convierte en un golpe en la pared, que le hace un hoyo a la pared, un puño que peligrosamente pasa por cerca de tu cara, después se convierte en un insulto y luego siempre viene el presunto arrepentimiento de perdóname y después sigue pues tú te lo buscaste porque tú me dijiste tal o cual cosa. Cuando yo finalmente reaccioné y me di cuenta de que tenía que salir de esa situación, también ingenuamente al principio pensé que podía salir de una manera amigable con él, lo cual fue un gran error porque cuando logré que ya por fin que él estuviera fuera de mi casa, teníamos una hija, una bebé, tenemos una hija en común y ella era una bebé en ese momento y yo tuve que huir de mi casa después de una agresión cuando me di cuenta de que él podía volver y me podía pasar cualquier cosa. Incluso en el peor de los casos que me llegara a asesinar. Ahora, yo creo que a lo mejor uno de los elementos por los cuales continúan estas violencias es porque no las identificamos como violencia.
No sé si... Mira, yo siempre la identifiqué como violencia, pero creo que siempre pequé de ingenua. Siempre creí que podíamos ir a alguna terapia. Que podía ser pasajero, que podía superarse. No pensé que era pasajero, pero siempre pensé que se podía arreglar. O sea, esta cosa de que las mujeres en este país tenemos muy arraigado de que tú le tienes que echar ganas y que tienes que ayudar a tu pareja y que, bueno, que podíamos ir a terapia, que de hecho fuimos a terapia, y a veces como que él intentaba y tal, finalmente, pues también es una persona que vivió violencia en su infancia y eso a mí me conmovía, etcétera. Pero realmente a mí lo que me hizo salir adelante fue mi hija, porque una vez que él me agredió y me insultó, mi hija apenas se sentaba, era una bebé, y ella me defendió. O sea, ella empezó a verlo como diciendo no, y yo dije, no puedo creer que ella, que tiene 5 meses, me esté defendiendo a mí. Y dije, y un día la agresión se va a voltear contra ella, o sea, esto tiene que parar. Y cuando yo le denuncié, pues él es una persona que es... Perdón, la primera instancia a la que acudes es una instancia... Primero hay que ir al Ministerio Público a levantar una denuncia por el delito que se cometió en tu contra, que este caso es un delito que se llama violencia familiar, que es alguien de tu entorno familiar que te agrede psicológica o físicamente. Y lo primero que me dijeron cuando fui es a ver si el Ministerio Público le quiere tomar la denuncia. Y yo ¿cómo que sí? A ver si quiere. Sí, es que ellos valoran si sí o si no, porque entonces a las mujeres cuando llegamos pues nos ven como, ay no señora, regrésese a su casa, ya no, arréglese con su marido. O sea, ese fue el primer enfrentamiento al sistema, ¿no? Que debo de decir que no todo es malo, por supuesto. Se levantó la denuncia, no pasó nada, finalmente se hicieron las investigaciones, todo el proceso llevó casi 4 años. ¿Estamos hablando de la Ciudad de México? Sí, estamos hablando de la Ciudad de México, que es una ciudad, debo reconocer, muy avanzada, con una ley muy a favor de las mujeres y que sí encuentras en el sistema gente que realmente está a favor de las víctimas, pero otra que no. Entonces, cuando finalmente llega el proceso del juicio oral, digo, ya casi soy abogada, pero él recuerdo que siempre me decía, ¿quién te va a creer? No tienes pruebas. Y en este caso el delito era por una modalidad que se llama violencia psicológica, que a mí me hicieron pues un estudio en el CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, que la verdad que funciona muy bien. Fui a terapia de mujeres, conocí historias que por supuesto eran la mayoría más terroríficas que las mías, de mujeres a las que les quitan a sus hijos, a las que las sacan de sus casas, a las que las violentan físicamente de manera cotidiana y que nadie las defiende porque no tenemos acceso a esa justicia. Y solo fue que me empeñé y fueron realmente por lo menos unos 2 años de vivir con miedo, porque la violencia de parte de esta persona se agudizó estando afuera de mi casa. O sea, yo les decía que ilusamente pensé que ya estando fuera, pues ya como que nos íbamos a... ¿Te llamaba, te mandaba Por ejemplo, mensajes? le mandaba mensajes amenazando a las personas que me ayudan a cuidar a mi hija, diciéndoles que violaban el artículo tal y la convención de no sé qué, porque él es abogado. A gente que trabaja conmigo, que por cierto hoy me acompaña, los llegaron a seguir, los grababan. A mí me decía, pues igual un día no la vuelves a ver a nuestra hija, ¿no? Y no me quedaba claro qué significaba eso, si era que se la iba a robar o que no la iba a volver a ver porque yo me iba a morir o porque no la podía volver a ver. ¿Estas amenazas no pueden ser elementos también de pruebas durante...? Sí, son elementos, pero probar todo es muy difícil. O sea, realmente parte de eso, cuando ya el caso por fin llegó a juicio después de 2 años, una persona que le tocaba la instancia me dijo, o también mujer, me dijo, señora, mejor llegue a un acuerdo con el agresor porque estos juicios nunca se ganan. Y yo le dije, no me puede usted estar diciendo esto. O sea, yo no tengo 2 años peleando, yo estoy aquí no porque yo sienta que represente a nadie, pero estoy aquí por 1000 mujeres o por 10,000 mujeres o por 100,000 mujeres que no pudieron llegar a esta instancia nunca, en parte porque soy tesonera y en parte porque me tocó un gran abogado de oficio, porque seguramente yo no hubiera podido pagar un abogado penalista 4 años, un gran abogado de oficio, el licenciado Said de la Procuraduría, que me apoyó muchísimo. Y que siempre fue muy claro en qué se podía lograr y qué no. Y le dije, no me diga que no, porque entonces ¿de qué se trata? ¿Cómo me manda que me arregle con el agresor? Y afortunadamente, pues todo era verdad y todo estaba bien planteado.
El agresor cambió de versión 80 veces en el transcurso del juicio. Un día decía que una cosa, otra, o sea, ni siquiera tenía consistencia. Ni siquiera tenía consistencia en las mentiras y finalmente lo condenaron a 1 año de cárcel. Casualmente, a partir de ese momento, las agresiones pararon. Y después, él y su familia, siendo casi todos abogados, intentaron por la vía del amparo. El caso incluso llegó a la corte. Al final de cuentas, la corte lo regresó porque dijo que no había nada que discutir, no estaban violados sus derechos constitucionales. Y en enero de este año se le impuso la sentencia por 1 año de cárcel, que por supuesto en el sistema actual los delincuentes que sean condenados a menos de 5 años no van a la cárcel. Entonces esta pagó una multa de 23,000 pesos. Tiene que ir a terapia, que ojalá le sirva, porque creo que le ayudaría mucho si la toma de manera consciente. Y porque además pues tiene una hija que es mujer. Y tiene que pagarme a mí, la reparación del daño es pagarme a mí la terapia, ¿no? Hay gente que me ha dicho que es una sentencia ridícula. La verdad, yo estoy muy conforme porque durante todo este proceso nunca pensé que iba a obtener justicia, y esa sensación de obtener justicia es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. De lograr que alguien que te lastimó y cometió un delito en tu contra, según nuestro sistema legal, sea castigado por ese delito. Un delito que además se vive adentro de la casa, del que siempre tienes que salir a pedir perdón. O sea, tuve una abogada que me dijo que yo no parecía víctima, que tenía que, no sé, que hablar como más suavecito. He tenido gente de mi entorno cercano y medianamente cercano que me dicen, ¿por qué lo toleraste? ¿Por qué lo permitiste? También es tu culpa, ¿no? Y esto me ha permitido realmente pues también crecer como persona y como mujer, y darme cuenta que dentro de todas las batallas que las mujeres tenemos que dar en este país, obtener justicia es una de ellas, porque la mayoría de las mujeres no tienen posibilidades de denunciar. Porque si tú llegas al MP y la primera vez te dicen, a ver si el MP en la Ciudad de México, que es la ciudad de avanzada, no me quiero imaginar en Tepico, en un pueblo de Nayarit, donde yo soy originaria, ¿qué te va a decir el MP? Lorena, pues es un testimonio que cada quien tendrá que tomar su decisión sobre qué hacer si se encuentra en un caso de violencia, pero no podemos seguir permitiendo que ni siquiera estos casos lleguen a la justicia en la medida en que denunciemos esto y cualquier otro crimen que se cometa con nosotros, pero particularmente el caso de los crímenes, las violencias de género. Si no se denuncia, si no se visibiliza este problema, pues muy difícilmente van a llegar otros casos también a resolverse de manera positiva. Si se buscaba otras sentencias, esa es otra cosa, pero finalmente aquí tenemos un ejemplo de que si uno persiste en la búsqueda de la justicia, se puede lograr. No digo que siempre se vaya a obtener este resultado. Sin embargo, bueno, esta cifra que les decía yo, es una cifra tremenda, Lorena. De verdad que muchas gracias por tu valentía, gracias. Y yo le diría por a las mujeres y también a los hombres que están en esas situaciones que se atrevan a buscar ayuda. Hay muchas instancias en la mayoría de los estados que te ayudan, que te asesoran legalmente, que encuentres en tu entorno cercano, familiar, gente que de veras te crea y que te ayude, porque quedarse ahí en ese círculo de violencia eso es lo peor que puede pasar. Y no debes dejar que el miedo te detenga, porque si el miedo te detiene, vas a estar toda la vida en las manos de un violentador. Y eso no lo puedes permitir porque tu vida ya se acaba ahí. Si tú permites que el violentador te domine con ese miedo, nunca vas a salir de ese círculo. Pero sí se puede. Lorena, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu testimonio. Bueno, qué historia, Lorena. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Gracias, Laura. Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Así es. Nos vemos el día de mañana con más de Noticias 22.